en una sola... Ajá. Sonido grabando. DRCTV ha fundado el Observatorio de Fake News. León Hernández es periodista, es investigador, es docente y sobre todo es una persona amante de la comunicación, amante de los medios. León, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nació con ganas de tener libertad de expresión desde chiquito, como no notas, y entonces me molestaban mucho las presiones políticas de lo que estaba ocurriendo. Había muchísima presión. Pero se podría decir entonces que desde muy joven, incluso desde antes de saber que serías comunicador, el tema del manejo de la información pública y cómo funcionaba la información que llegaba desde esa figura de poder hasta los civiles fue lo que siempre te llamó la atención. Sí. Supongo hoy día debe ser una de tus áreas de investigación, debe ser algo que de alguna manera te llama la atención. Entonces, ¿qué papel juega el manejo de la información pública en la participación política? ¿Cómo se ve ese marco hoy en día? Bueno, mira, el ciudadano se convierte en ciudadano cuando participa. Si no, tal vez es un habitante, un poblador. Digamos que el papel que hemos estado jugando durante un proceso como este fue de mucha expectativa. Cuando la gente votó por Chávez pensaba que iba a tener muchísima participación y luego no, luego más bien fue apartada, fue dejada en sus derechos políticos más elementales como el de la expresión. Y yo diría que a una persona como yo lo que más le chocó, digamos, el uso de la mentira, que de repente vemos todos los días en esta campaña política y cualquier cantidad de desinformación rodando por allí que debe estar afectando a N cantidad de gente y a N cantidad de personas que lamentablemente no tienen acceso a información privilegiada que rueda por internet y que de pronto es un poco más curada que la que se ve en los medios abiertos. ¿Qué me molestó de principio a mí cuando era chamo? Bueno, la mentira. O sea, que la gente pretendiera que iba a callar porque alguien te amenazara con llevarte a la dirección y que tú no pudieras decir que algo era lo que era evidente. Y eso curiosamente se sigue dando hoy día. Curiosamente hay cosas que son evidentes y que la gente se abstiene por temor a decir, y bueno, a veces nos toca un grupito de ese mínimo decir fui yo, chico. Vamos para la dirección, vamos para la dirección. Bueno, veo palabras claves así, sacando un poco, escucho mentiras, escucho desinformación, escucho censura cuando se habla de estas amenazas, de estos vamos a la dirección, bueno, vamos a la dirección, personas que pelean contra la mentira, la censura. ¿Crees que la desinformación, crees que la censura, crees que esta mentira, ya no solamente dimensionada un colegio, sino dimensionada un país entero, puede ser un arma de abstención, una motivación para la abstención? Claro, porque es que, y bueno, de hecho ahorita, digamos, tampoco es que haya una campaña institucional que le diga a la gente las garantías del secreto al voto y las garantías de que con un proceso eleccionario justo se va a respetar su decisión. El CNE no informa de esas garantías constitucionales de derecho al voto. Y definitivamente cuando tú no ofreces garantías a la gente, cuando la gente está frustrada y cuando es una avasallante propaganda política de algo que te va chocando pero que te va humillando y que de pronto viene una persona en radio, de una de esas radios controladas, controladas por agentes facciosos, simpatizantes del oficialismo y le dice a la gente, pues se van a tener que echar Irudó porque le vamos a dar una pela el 28. Y tú te sientes con esa, definitivamente provoca que la gente evada la realidad, que la gente se borre con una botella de cerveza, o que la gente vaya a la playa ese día pensando que así va, y lamentablemente deja de participar. Y pienso yo de manera contraproducente a sus propios intereses. A fin de cuentas, todo aquello que le afecta pasa por la decisión de una sociedad que tiene sus roles. Si te toca comprar algo es porque alguien decidió los precios, si te toca ganar tu salario es porque alguien te está afectando directamente en tu vida. Y la gente pierde la noción de cómo puede mejorar su vida en función de una participación como el voto. Yo creo que, por supuesto, algo que contribuya a esa alienación de la participación tiende, por ende, a generar abstención y a generar que la gente se prive de ser libre. A fin de cuentas, de ser libre, no votar por alguien que tú quieras. Hay dos cosas que considero importantes y es el tema de la garantía y la libertad. Generacionalmente, incluso cuando egresabas en tiempos de Chávez, justamente en las elecciones, el año de elección de Chávez, una de las cosas que aún existían en el país para ese entonces, de alguna manera un poco menos visibles que hoy en día,
es el tema de la libertad. Independientemente de que entrara Chávez o entrara quien fuera, el votante sentía la libertad de poder decir yo quiero a este candidato. Hoy en día percibes que los jóvenes lo sienten igual, tienen una percepción distinta, cómo se ve a nivel comunicacional el humor o la motivación del joven frente a las elecciones venideras del 28 de julio. Mira, hay un modelaje social que está contrario a la libertad ahorita. Cuando se monta aquel monstruo político que era Hugo Chávez, volviendo un poquito al pasado, se monta un ícono, un ídolo. O sea, y empiezan a ver feo en las redes de prensa a alguien que osara criticar al semidios porque de repente se molestaba. Y a esas figuras no deben molestarlas. Había como un tanto culto a la personalidad que se fue separando de la posibilidad de tocar con preguntas incómodas al personaje. Luego fueron incluyendo en ruedas de prensa a los periodistas. Entonces, ya tú no veías a una periodista haciendo una pregunta incómoda que le dijera, mira, ¿cuánto cuesta el reloj Rolex que tienes en la muñeca? Con eso no pueden pagar la deuda de Minajera. Porque era un insulto a aquel personaje que de pronto tenía un nivel de popularidad tan grande que se consideraba un líder histórico, una decantación de paz, una especie de figura bolivariana en una gesta revolucionaria distinta. Entonces ese tipo de cosas fue generando que la gente empezara a sentir temor, a discrepar, a criticar, a hablar en algunos espacios públicos sobre un determinado personaje. Eso hemos estado heredando últimamente. Hemos olvidado, primero, uno de los principios lógicos del diálogo, que es que para que dos personas se pongan de acuerdo, una puede estar en disenso. No, todos los grupos políticos que lo pueden tienen que estar en completa alineación estratégica, como que nadie pudiera tener criterio propio individual. Y esto, por supuesto, si alguien no tiene que comportarse como militante en la vida, en el trabajo, ya deja de ser persona libre. Ahora, ¿en qué afecta más allá de eso? Bueno, en que el joven actualmente no recibe una información tan plural como la que teníamos nosotros. Cuando yo tenía 22 años teníamos 4 canales de televisión abierta, había cualquier cantidad de ofertas de periódicos impresos que se han ido cerrando por falta de papel, por presiones con respecto a la repartición de papel que se hace a través de la corporación Alfredo Negro, y hemos perdido la capacidad de leer algo que fuera un artículo de figuras como José Ignacio Cabruja, cuando hacía artículos contra de repente Jaime Lucinchi, Rafael Calera, ese tipo de cosas. Ya no teníamos una radio rochela para reírnos, porque entonces era una ofensa de desacato todavía penal en el Código Penal, a pesar de que colide con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar las leyes de desacato. Nosotros las fortalecimos y además creamos nuevas, creamos la ley contra el odio, la ley de delitos cibernéticos. Ahora están buscando hacer una ley nueva para regular las redes sociales, o sea, y están buscando una ley nueva para regular una de las pocas cosas que quedan libres, que son las ONGs, a través de limitar su posibilidad de tener financiamiento y, en pocas palabras, de existir. Entonces, bajo esa perspectiva, mira, las libertades se han achicado, las restricciones se han aumentado y las personas pueden participar menos. El joven siente que tal vez ahora, si eleva la voz, recibe el trato que recibieron en el 2017 cuando fueron asesinados en las calles. Aquí hubo adolescentes asesinados durante las manifestaciones, adolescentes de 17, 14 años, jóvenes de 20 años asesinados por balas, entre comillas, perdidas de los cuerpos de seguridad, y que de alguna manera son crímenes que eso quedan pendientes por la satisfacción de la Corte Penal Internacional. Entonces, el joven no la tiene fácil. Yo diría en su defensa que se cansó también de ser un poco utilizado por algunos grupos políticos que, en lugar de poner el pecho ante las situaciones, de pronto los utilizaron como canales para precisamente generar un clima de victimización de la agresión, pero sin nunca correr el riesgo de recibir el impacto en su propia piel. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda seguir que cada quien vea el costo de perder la libertad es retrospectiva. No es tanto lo que pierdes hoy, sino lo que vas a seguir perdiendo mañana, y el desarraigo, que es que si decides salir del país, genere perder una de las cosas más bonitas que uno tiene, que es la pertenencia, ¿no? A fin de cuentas, cuando te vas,
tú puedes participar después de cierto tiempo, que te haces ciudadano, en lo quiera que vayas, pero esa patria no te la llevas consigo, la dejas atrás, con los problemas que ella tiene, con las cosas que ella tiene, y adoptas una nueva perspectiva, bien o mala, diferente. Wow. Mencionabas antes el tema de ser ciudadano y el momento en el que tú formas parte de la sociedad civil, el momento en el que tú haces políticas, tú eres parte, tú eres ciudadano, tú eres... Pero entonces, la pregunta sería entonces, ¿el joven está convencido de votar? Más importante, si no lo está, ¿cómo lo convenzo de votar? Ok, no, el joven no está convencido de votar. Y la primera manera de convencerlo a votar es que, por ejemplo, comprenda que puede estar siendo víctima de un interés de que no vote. Y entonces, primero picarlo en la rebeldía, de que precisamente aquello que lo aleja de la participación, también lo aleja de la posibilidad de que sea agente proclive a un cambio a través del voto. El joven no siente ese nivel de participación porque hace mucho tiempo las políticas públicas ya no son políticas públicas, son políticas gubernamentales. Cuando viene una ley de esta, ya no la someten a debate público, como se hacía antes, que había un gran diálogo nacional, se publicaba en medios los contenidos, se le permitía a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil pronunciarse, se le permitía a los grupos de jóvenes de las universidades pronunciarse. Sencillamente no los toman en cuenta, redactan en cuatro puertas cerradas las leyes. Dicen que son públicas, pero son políticas gubernamentales, ya no son políticas públicas. Son políticas basadas en un sistema de obediencia leguleyo para establecer las condiciones para mantener un poder por parte de un grupo político. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, luchar un poco para recuperar eso parte de que asumas tal vez la única vía, el único canal que tienes para de nuevo disentir, que es no obedecer, sino establecer tu propia voz interna, que de ahí viene la palabra voto, de tu voz, de tu voluntad. Recuperar la voluntad es cuestión también de un llamado interno. Yo dejaría una pregunta, ¿a ti te gusta que te quiten tu voz? ¿A ti te gusta que te quiten tu llamado interno? ¿Qué harías tú para recuperar tu llamado interno? ¿Qué harías tú para buscar decir, yo pienso, yo creo en algo distinto? ¿Tú estarías capaz y dispuesto a ir ese 28 a votar? Y dejaría la pregunta a cada quien. Yo creo que no estamos en este momento como para decirle, debes votar. Yo sí pienso que la mejor manera de ser ciudadano, la mejor manera de evitar que se siga enquistando una cultura de miedo y de modelaje a la coerción y a la no participación, es diciendo, yo sí tengo mi voz y yo sí quiero participar. Eso es lo que yo podría decir. Cuando hablamos de entes gubernamentales que silencian, que legislan a puertas cerradas, no hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas gubernamentales. De cierta manera sentimos que el poder se distancia del joven, se aleja del joven, y eso genera que el joven desconfíe de la institución, desconfíe del ente gubernamental, desconfíe de la asociación política. ¿Cómo hace la asociación política, cómo hace el espacio político para que el joven vuelva a confiar en él? Bueno, lo primero habría que entender lo siguiente: toda energía colectiva tiene distintos canales de articulación. Negar la política, negar la otredad de personas que estarían dispuestos a defender los derechos de otra manera o hacer las cosas al menos de manera distinta, es negar la posibilidad de canalizarla. Y la inacción de no hacer nada es una elección también, pero es una elección que no genera cambio. Por lo general lo que hace es que permite, consciente, en aquel silencio de no expresarse, la posibilidad de que quien domina el ambiente, sea la fuerza que fuese, se mantenga con la misma fuerza y nada cambie. La gran temática aquí yo diría que partiría de qué queremos ser como ciudadanos en el fondo, qué queremos ser como personas. No es sencillo, no es fácil, pero yo le pediría a los jóvenes que recordaran el ejemplo de algunos otros jóvenes en algunos momentos de la historia. Jóvenes, por ejemplo, que defendieron durante el Holocausto nazi, con un movimiento que se llamó la Rosa Blanca, a jóvenes judíos que no eran ellos. Estos eran unos jóvenes alemanes que sencillamente decidieron levantar la voz en contra de los atropellos.
aquí, por ejemplo, una juventud en contra de Gómez en el 28, que después se convirtió en dirigencia política. Estamos hablando del caso de Rómulo Betancourt, Raúl León. Ahora, aquí hubo unos jóvenes que también levantaron la voz de protesta en 2007, cuando cerraron la RCTV, y lo comento con mucho cariño porque eso generó la única derrota política que tuvo Hugo Chávez en vida, que fue el referendo por la reforma. Es decir, la juventud generó un cambio en ese momento de toda la dirección política de la sociedad venezolana, a partir de los movimientos estudiantiles de las distintas universidades. Es decir, por supuesto que son un poder. La cosa es recordar ese poder. Y recordarlo, articularlo, pasa tal vez por empezar a distinguir cómo poder participar de manera más eficiente, o cómo hacer recordar y hacer que se respete su derecho en las actas de votación, en el proceso de transmisión de datos y en la totalización de los resultados. Tal vez conectando con eso, yo debo decir lo siguiente: las últimas acciones de represión del gobierno han ido dirigidas a asustar de nuevo a la juventud. De nuevo, otra vez atentan contra candidatos, pero lo hacen no a través del candidato, lo hacen a propósito a través de quienes tienen el verdadero poder. ¿Y quienes tienen el verdadero poder? Los coordinadores de partidos a nivel juvenil, que son los que movilizan a la mayor cantidad de gente, en este caso, jóvenes. Entonces, tal vez pedirles que recuerden su verdadero poder, porque no la tienen sencilla. También fui joven, también fui rebelde, y me consta que ya no soy joven, ahora tengo 48. Pero sí pienso también en mis hijos y en el favor que ustedes, tú, Vivica, tú, le pueden hacer a mis hijitos en su casa. Entonces les pediría recordar el poder que tienen, porque sí tienen poder. Cuando hablas acerca de este poder, hablas de la generación del 28, hablas de los muchachos de 2007, incluso en algún momento mencionabas a los chicos de 2014, 2017, esos nombres que raras veces se olvidan, esas personas que formaron parte de alguna manera en esa lucha por un Estado un poco más abierto, un poco más democrático. ¿Consideras que todas esas generaciones, todas esas personas que nos preceden, hoy día pueden ser motivos o pueden ser utilizados como medio para motivar el hecho de que el joven se quede, el hecho de que el joven decida de manera pacífica, democrática, desde su área, votar, decida apostar por el país y volver a confiar en su tierra? Mira, yo creo que una de las cosas que apostaría es a reencontrarnos con algunos valores que tienen que ver con los principios en los que se basa precisamente la libertad. Por ejemplo, la autonomía, la capacidad de ser verdaderamente independiente en un momento determinado. Ese joven que, por ejemplo, se casa después de graduarse de la universidad y que de repente estudia una carrera como comunicación social, psicología, con mucho esfuerzo, por decir también otra, ingeniería, educación, y de pronto quiere hacer un hogar y no puede, porque no le da el salario para comprar un inmueble. Y ese joven que se va convirtiendo en adulto bajo esas condiciones y de pronto decide, mi vida aquí no tiene sentido. Llevarlo a reflexionar en el sentido de que piense un poco qué pudo haber pasado durante todo nuestro pasado republicano para que llegáramos a este punto, para que sintiera que su vida tiene una realización parcial en función de algunas condiciones que no eligió pero que le tocó, y empezar un poco a entender que en ese le tocó, cada tiempo tiene su afán. O sea, por ejemplo, que fuimos independientes a partir de la guerra independentista contra una colonia o un sistema colonial contra España en un momento determinado, que en un momento determinado conocimos las máximas democráticas con hombres como Rómulo Gallego, que de pronto es electo en el 48, pero solo manda 9 meses y lo derroca su propio ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, que después de 10 años y de muchos muertos, de que ministros son asesinados, ministros de aquel trienio fueron asesinados en la calle, hermanos completos, como en el caso de Ruiz Pineda, y en el caso de Pinto Salinas. A Pinto Salinas lo matan, pero también a los hermanos de Pinto Salinas lo encarcelan. Esas dos calles de Venezuela tienen ese nombre en Caracas porque era de gente que había dado su vida por una democracia que tuvimos.
recordar un poco lo que les costó, recordar un poco lo que nos sigue costando a algunos y entender que precisamente heredamos no solo un sistema político, heredamos un territorio con unas condiciones favorables climáticas, con una capacidad de autosustentación a través del turismo, que son insospechadas todavía y que nos haría competitivos otra vez como lo fuimos en otros momentos de la historia con mucho esfuerzo, pero sacándonos un poco del país de renta petrolera que tuvimos. Recordando un poco eso, yo le diría que si vale la pena defender esto, sí. O sea, pero habría que verlo no desde el punto de vista patriotero centauro de Doña Bárbara. O sea, no se trata de ser fuertes, estar a caballo y vamos mis valientes guerreros, no. Se trata de buscar las vías más conducentes, más civilizadas, más relativas al debate público, el hacer ideas, el construir de manera creativa nuevas maneras de solucionar nuestros problemas. Muchos han hablado de las capacidades de emprendimiento que han tenido los jóvenes recientemente, no dudo de eso, pero definitivamente tenemos ya más de 20 años con este problema y no logramos todavía dar una fórmula para generar un pulmón que aviente nuevos aires a nuestra situación. La manera creo que tiene que ser concertada, ya no desde el punto de vista del hombre fuerte, sino desde el punto de vista de los seres racionales. Ya no buscar un mesías, ya no buscar alguien que me diga qué tengo que hacer, tratar de leer, tratar de yo acercarme a mi poder como ciudadano, pero en definitiva yo sí creo que no debemos enfocarnos en reconquistar a ese joven desde el punto de vista de una campaña. Creo que por primera vez, y estamos tal vez pidiendo algo, necesitamos ser diferentes como sociedad, no buscar un camino publicitario. Tenemos que buscar un camino de dignidad propia y de un camino hacia una reconsideración de los valores que nos hagan sentir auténticos, autónomos y en la medida posible hacer lo que más convenga en función de nuestras racionalidades más autónomas. O sea, yo creo que ya estamos hartos de gente que esté arriando a la gente. Y bueno, sí, hay que canalizar a través de ciertos líderes, pero hay que tratar de entender que todos tenemos un grano de arena que aportar. Si no lo entendemos, no creo que alguien nos lo haga entender. Es difícil, pero la libertad pasa por un autoconocimiento y es hora de los autoconocimientos. Hay un tema clave y es la palabra momento. Hablas de un momento clave en la historia de Venezuela, hablas de momentos que nos preceden, hablas de momentos futuros, ese momento. Para cerrar, me gustaría hacer esta última pregunta. ¿Cuál es tu mensaje para el joven que hoy en día está viviendo ese momento histórico, ese no lo pediste pero te tocó? ¿Qué le dirías a un joven en su casa, a un joven que duda en votar, a un joven que duda en el cambio? ¿Qué le dirías? Ok. A esa gente que nació sobre todo después de 2000, de alguna manera ya adulta, es decir, aquellos jóvenes entre 25 y 18 años, o aquellos jóvenes entre 23 y 18 años, yo lo que les podría decir es que en efecto ha habido una serie de errores que hemos cometido todos los factores sociales que los rodean y que es tiempo de que entendamos que otros jóvenes en algunos momentos cometimos errores, que pudieron haber hecho las cosas diferentes y que lo mejor es admitir los aprendizajes, buscar el aprendizaje, y uno de los aprendizajes es ir a votar. Definitivamente ir a votar, en dado caso obligar a que se genere desde el punto de vista del autoritarismo una salida fraudulenta que lo desnude aún más ante la comunidad internacional, es parte del rol que nos tocaría para provocar en dado caso un cambio. El cambio no va a llegar por su cuenta, no va a venir dirigido ni va a venir por un mesías. En ese caso todos tenemos un rol y asumir el rol que nos toca en nuestro momento histórico es importantísimo. Se supone que la mayoría de edad entra a los 18 en función de dos cosas, de un desarrollo cognitivo, de un desarrollo cerebral completo
y de la autoconvicción de que aquello que te pertenece te lo vas a ganar con derechos, pero también con deberes. Hay que cumplir nuestro deber con el país y con nosotros mismos. Esa es la invitación que yo hago. León Hernández, periodista, profesor, investigador, aquí en el proyecto Empanada de Queso, ya en su última edición, nosotros siempre hemos dicho que el joven venezolano necesita dos cosas: educación política y una empanada de queso. Yo soy Vicky Arispe, este es el proyecto Empanada de Queso. Muchísimas gracias por acompañarnos y eso es todo. Bye bye. Perteneces a un país. Lo reiteras ahora y eso, aún así, en un contexto extremadamente turbio. Se puede decir que es turbio, es tenso, es convulso, es... llámalo, no sé qué nombre usarías.